Muy buenos días, jóvenes estudiantes del Tecnológico Industrial Mixto André Amper. Pues como todos los miércoles ya es costumbre, ¿verdad? Vamos a abordar tema para la clase de Introducción a la Filosofía para los estudiantes de sexto perito y los estudiantes de cuarto bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en computación de plan diario. Ya en los temas pasados habíamos abordado todo lo relacionado a la filosofía antigua, habíamos visto ya las formas en las que se fue gestando y en los enfoques filosóficos que se les fueron dando a los planteamientos fundamentales de la filosofía presocrática. Luego hicimos una aproximación a la filosofía socrática para dar el salto hacia Platón, Aristóteles, y pues en esta ocasión como siguiente tema, como tema nuevo, nos corresponde abordar la filosofía aristotélica. Creo que es importante hacer mención en este momento que lo que vamos a ver en el tema de hoy no es todo el tema de Aristóteles, vamos a hacer una aproximación biográfica. Eso significa que vamos a acercarnos un poquito a la vida de este señor, que pues merece tal admiración, puesto que es en este momento de la historia, cuando hablamos de Aristóteles, que la filosofía alcanza su culmen, es lo más grandioso de la filosofía, de la historia de la filosofía, y de ahí que posterior a Aristóteles pues no hubo filósofo o persona capaz de dominar tal metafísica, tal conocimiento filosófico, que la filosofía fue viniendo en decadencia con algunos intentos de rescatar la filosofía en nuestra época actual. Pero bueno, vamos a abordar el problema de la historia. Sí es un problema porque en realidad vamos a ver cómo es que esta filosofía griega, esta filosofía que desde Sócrates se vino presentando como una filosofía ateniense, encuentra ciertas limitaciones en el caso de Aristóteles. Entonces, vamos a continuar. Aproximación biográfica entonces. Vamos a hablar de la vida de este señor y pues por acá muestro una imagen ilustrativa de la forma en la que tal vez fue visto Aristóteles. Como podrán notar en su mirada, por lo menos en esta imagen, ¿verdad? Se ilustra un hombre con profundidad analítica, capaz de evaluar situaciones, pero además una persona cercana, una persona que con la mirada cuestiona y lo invita a la reflexión aún. En ese sentido, pues a mí particularmente me invita a la reflexión, me llama a dilucidar filosóficamente hablando. Entonces aquí está Aristóteles. Vamos a hablar en este momento de su vida. Sé que en este momento en su pantalla no se ve esta parte de acá, ni se ve esta parte de acá del texto, pues porque vamos a centrarnos en esta cinta azul, celeste. Aristóteles nace en el año 384, evidentemente antes de Cristo. Seguimos hablando de filósofos previos a Cristo. En esta gira, esta es una ciudad, una pequeña ciudad de Macedonia. Macedonia está al norte de Grecia, no estamos hablando de que Aristóteles sea griego y mucho menos ateniense. Es Aristóteles entonces más que todo un ciudadano macedonio. Hay que tomar en cuenta esto porque a pesar de que era macedonio, su filosofía, toda su historia, casi toda su vida se desarrolló en Atenas. De hecho, su historia, sus logros son un orgullo ateniense. Bien, este señor es hijo de Nicómaco. Nicómaco era médico y además de ser médico era amigo del rey de Macedonia. El rey era Amintas II. De alguna manera es posible que porque el papá de Aristóteles fuera médico, Aristóteles posteriormente se preocupara por cuestiones físicas y además biológicas. A los 18 años este señor entró a la escuela de Platón, fue conociendo la escuela, fue adquiriendo ciertas cosas, ya lo vamos a ver más adelante, y su historia se marcó de esa manera. Dentro de su experiencia histórica también podemos decir que fundó el Liceo en el año 334. El Liceo es otra escuela, es la escuela aristotélica de enseñanza,
que difiere un tanto de la escuela de su maestro. Aristóteles fue discípulo de Platón. Recordemos que Platón fundó la academia, Aristóteles funda en cambio el liceo. Para que un establecimiento educativo, para que un centro educativo pueda llevar el nombre de liceo, tendría que desarrollar todo un enfoque, toda una línea aristotélica. Eso habrá que evaluarlo, habrá que hacer un análisis de eso por aparte, ¿verdad? Como una investigación que genera este tema de la filosofía. Con 62 años de edad muere en el año 322 a.C. Únicamente estoy presentando acá 3 momentos en la historia de Aristóteles, pues porque hay muchos elementos y todos los elementos son importantes, pero dentro de los que no podemos prescindir, pues encontramos estos 3. Vamos a continuar. Entonces ahora sí ya podemos ver lo que aparece de este lado en blanco. La historia de Aristóteles es un poco compleja, ¿verdad? Porque él apenas era un niño cuando sus padres murieron. Él quedó prácticamente huérfano. Y a los 18 años este señor decide viajar a Atenas y se convierte en discípulo de Platón. Decide entrar a la academia, se convierte en un académico y empieza a adquirir todo el conocimiento platónico. Una de las ventajas de este discípulo, de este alumno, bueno, superando el concepto de alumno, este estudiante, es que en todo tiempo fue muy respetuoso, valga la redundancia, de los conocimientos propuestos por su maestro Platón. Durante todo el tiempo que él fue académico, durante todo el tiempo que él permaneció en la escuela platónica, él fue platónico. Es decir, no contradijo a su maestro, no buscó cambiar la línea de la academia, sino fue hasta después de la muerte de su maestro. Pero bueno, este es otro tema bastante curioso en Aristóteles. Entonces recibió clases de astronomía, digamos, cierta aproximación, cierto acercamiento con la astronomía gracias a este señor Eudoxio. En el año 347 viajó a Asos, fue invitado a Asos y él viajó para formar parte de un círculo filosófico, digámoslo así, en el que se le invitó para que él pues pudiera proponer ciertas cosas, ciertos conocimientos que había adquirido de Platón. ¿Por qué es importante hacer mención de esto? Porque en la vida de Platón, como ustedes recordarán en el tema pasado, la obra platónica incluye muchas obras. Pero ¿quién mejor para conocer a Platón que este señor, que posiblemente fue un alumno distinguido, un estudiante distinguido, discípulo distinguido de la escuela platónica? Ya habíamos dicho en clase que de alguna manera las características que debe de cumplir un sabio, un filósofo en este momento de la historia, en este siglo, del siglo V en adelante, o hacia atrás en la cuenta cronológica, antes de Cristo, era que tenían que ser solitarios y accidentales. Pues pareciera ser entonces que el concepto de solitario que nosotros manejamos sería tanto como la vida de Sócrates. Recordarán ustedes que Sócrates nunca salió de Atenas. Vivió en Atenas y hacía todo lo que hacía solo en Atenas, y siempre andaba solo, y si aparecía era por accidente, que en las dilucidaciones filosóficas él pudiera aparecer. En cambio, este señor Aristóteles pues sí que tuvo una vida social, evidentemente, ¿verdad? Se casó 2 veces. Primero se casó con Fitias, luego con Érfilis. ¿Por qué no contamos la historia de Fitias? Pues porque pues esta murió. Entonces Aristóteles enviudó. Pues no había pasado ni un año de la muerte de Fitias cuando Aristóteles decide contraer nupcias nuevamente, en este caso con Érfilis. Esta última le dio un hijo. Perdón. El hijo de Aristóteles con Érfilis se llamó Nicómaco, en honor al papá de Aristóteles, que también se llamó Nicómaco. Entonces, en ese sentido, más adelante cuando hablemos de Nicómaco, dejaremos de hablar del Nicómaco padre para hablar del Nicómaco nieto. Del Nicómaco abuelo para hablar del Nicómaco nieto. En este sentido, Aristóteles también, en su historia familiar, en su historia personal, fue ejecutando determinadas acciones. Por ejemplo, asumió ser el maestro de Alejandro
que era hijo del rey Filipo. Más adelante en la historia, Alejandro fue conocido como Alejandro Magno, el Grande, ¿verdad? Pero bueno, eso es otra historia, lo veremos también más adelante en alguna reseña que mencionemos sobre Alejandro Magno. En el año 323 se exilió en Falsidia. ¿Por qué se exilió? Pues resulta ser que llega un momento en la historia de Atenas, la historia griega, en la que empieza a surgir una especie de recelo, una especie de envidia, una especie de deseo de expulsar a los macedonios de Atenas. Entonces lo que decide hacer Aristóteles es exiliarse para evitar que se cometa un tercer crimen. ¿Por qué un tercer crimen? Recordemos que el primer crimen pues, filosófico fue el atentado y la muerte inminente de Sócrates. El segundo fue una persecución a Anaxágoras, y el tercero, ante la persecución a Aristóteles, pues Aristóteles decide exiliarse, salir de alguna manera de Atenas. No tiene una historia tan cruel y triste como Platón, ¿verdad? Que fue vendido como esclavo, sino que pues ya tiene una vida totalmente distinta. Bien, vamos a continuar entonces. Pues vamos a hablar un poquito acerca de la obra aristotélica. Vamos a ir avanzando un poquito más rápido porque si no el video se hace extenso. Dentro de la obra, dentro de los textos redactados, dentro del conjunto de textos que se conocen de la obra aristotélica, podemos mencionar dos grandes grupos. El primer grupo, conocido como obra exotérica o libros exotéricos. Estos pues eran libros destinados a un público bastante amplio, es decir, cualquier persona podía tomar el libro. Bueno, no cualquier persona, alguien que pudiera leer, ¿verdad? Evidentemente, pero casi que no era necesario tener conocimientos previos acerca de lo que se iba a leer en las obras exotéricas de Aristóteles. Regularmente Aristóteles utilizó los diálogos en su obra. Recuerde que Aristóteles viene siendo discípulo de Platón y pues algo adquirió de su maestro a razón dialéctica. En algún momento se alaba, se admira mucho el valor literario de la obra exotérica de Aristóteles, pues es bastante interesante. Para los fines filosóficos que estamos persiguiendo nosotros, pues no nos interesa tanto la obra exotérica. Vamos a centrarnos un poquito más en la obra acromática, o también obra llamada como esotérica. Esta obra trata en estos libros trataban cuestiones verdaderamente profundas. Si en los exotéricos Aristóteles plantea diálogos, en la obra acromática lo que hace Aristóteles es proponer problemas, cuestiones, soluciones, razones verdaderamente profundas que corresponden a la filosofía. Además, estos libros estaban restringidos a un núcleo muy reducido del liceo, es decir, no eran para todos los estudiantes, era solo para aquellos estudiantes distinguidos del liceo. Además, estos escritos estaban redactados como cursos, una especie de lección en la que Aristóteles explicaba algo y entonces toda la redacción era una lección o un curso, un tutorial, digámoslo así, no necesariamente un diálogo. Vamos a hablar ya de alguna manera en la profundidad de la aproximación a esta biografía aristotélica, de una grandiosidad en la propuesta filosófica aristotélica, porque Aristóteles decide que lo más importante para poder empezar a abordar la filosofía es hacer una división de las ciencias. Y por aquí requiero de toda su atención, porque es importante esto. Acá en esta lámina, en esta diapositiva, yo se lo estoy presentando de la mejor a la peor, de lo mejor que pueda existir en las ciencias, no a lo peor, ¿verdad?, sino al nivel más bajo, al nivel más básico de ciencias que puede existir. Entonces voy a empezar ahora la explicación de manera ascendente para que comprendamos esta situación. En un primer nivel, Aristóteles va a considerar que la primera ciencia que se debe de abordar son las ciencias poéticas. Estas ciencias poéticas son en realidad
Ahora vamos a decirlo con mayor detalle. Vamos a ver. La división de las ciencias se da de la siguiente manera. Primero establece las ciencias como las ciencias poéticas. Poiesis es la palabra griega que designa el concepto castellano de producción. Esta producción hace referencia a la elaboración o confección de algo. En este sentido va a decir Aristóteles que las ciencias poéticas buscan un fin distinto a ella misma. Y vamos a mencionarlo de una manera más ejemplificada. Por ejemplo, está el carpintero y el carpintero quiere elaborar un armario. Está produciendo, está elaborando, pero el fin no es ella misma. El fin de esta ciencia del carpintero no es la carpintería, es la elaboración de un armario. Cuando un poeta quiere escribir, por eso poiesis, ¿verdad? Para contextualizar un poco más. Cuando un poeta quiere redactar una oda o quiere redactar un poema épico, no está buscando en él mismo o en la acción misma, en la producción misma, el poema, sino que no está buscando en él mismo la creación del tema y el abordaje del tema, sino que lo que está haciendo es buscar una producción de un poema. No es importante su tema, sino que en este sentido viene siendo más importante su producción poética. Luego, en el siguiente nivel superior, encontramos las ciencias prácticas. Las ciencias prácticas hallan su explicación en el concepto griego de praxis, que designa la práctica. Entonces, acá Aristóteles va a hacer mención de que en un segundo nivel, las ciencias que son un poquito más imponentes sobre las poéticas son las prácticas. ¿Por qué? Porque ciertamente requieren de la elaboración o de la práctica en algo, pero su fin es ella misma. Esto es lo que hace las hacen superiores a las ciencias poéticas. En este sentido, entonces, vamos a poner, por ejemplo, la política. La política es una ciencia práctica. ¿Por qué es una ciencia práctica? Su fin es ella misma. Por ejemplo, política, en una explicación, en una significación amplia, podríamos decir que hace referencia a la lucha, conservación y preservación del poder. ¿Cuál es el fin de la política? Ella misma, porque la política hace referencia al poder sobre los gobernados. La única desventaja que tiene la política, por ejemplo, como ciencia práctica, es que su objeto no es ella misma. Es decir, para que un gobernante pueda gobernar, para que el poder pueda ser ejecutado, se requiere de un pueblo. Entonces el objeto del poder, el objeto de la imposición del poder, no es el poder mismo, sino que es un pueblo al cual es la ciudad, es una ciudadanía a la cual hay que gobernar. Y superior a todas las ciencias encontramos las ciencias teóricas. Teoría es el concepto griego que designa la contemplación. Cuando estamos hablando de contemplación no estamos hablando de embobamiento en la observación de las cosas, sino que estamos haciendo mención más bien de la admiración, tendencia, respeto, inclinación, admiración sobre una cosa, sobre las cosas, sobre la totalidad de las cosas. Es el problema de la filosofía presocrática. El fin de las ciencias teóricas es ella misma. ¿Por qué? Porque la teoría estudia la teoría. Y además hay que tomar en cuenta que las ciencias teóricas también son prácticas. Eso no hay que olvidarlo. La teoría es una práctica de contemplación. Y el objeto de las ciencias teóricas va a ser siempre ella misma. ¿Por qué? Porque el hombre teórico no requiere de otra cosa más que su mente para poder contemplar, para poder alcanzar el fin que persigue. En este sentido, esta es la división de las ciencias. Más adelante vamos a ver cuando habla de la naturaleza de Aristóteles, pero esto ya es más adelante. Entonces hay que tomar en cuenta esto. La división de las ciencias es esto. Primero, en un nivel superior, teorías, en un nivel inferior, prácticas, y en un nivel mucho más inferior, las poéticas. Bien. Por eso decíamos ya en clase que
la cúspide de la filosofía se da en la filosofía socrática, platónica, aristotélica. Como ustedes recordarán, vimos todo el contexto de esta ciudad ateniense, y aquí, como podrán notar, aquí está el Partenón, lo encontramos por encima de todas las demás cosas. Entonces es el orgullo más grande de todo ateniense. Y pues para evidenciar el trágico esplendor griego, después de Aristóteles no existió un filósofo. Atenas se vino abajo totalmente, y la filosofía entró en decadencia. Ya vamos a ver más adelante en la filosofía post-aristotélica cómo fue que la filosofía perdió su objeto de estudio. Pues ha sido un gusto saludarlos una vez más. Espero que estén repasando en casa, que estén adquiriendo los conocimientos. Se les extraña bastante. Traten de aprovechar el tiempo y de seguir las instrucciones epidemiológicas para que pronto podamos reencontrarnos. Éxitos para todos y los saludaré en una próxima oportunidad. Dudas, comentarios en el grupo de WhatsApp asignado. Feliz día.